Bueno, muy buenas tardes a todos. A ver, dejé de ver la pantalla. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Viviana Butman, soy socio de la empresa Acribis. Les quiero comentar un poquito quiénes somos, quiénes formamos Acribis y su división de metrología y ahora también de validaciones y calificaciones Acrimet. Somos un equipo de técnicos altamente capacitados y de profesionales de distintas áreas para poder abarcar los requerimientos de distintas industrias, tanto electrónica, farmacéutica, alimenticia. Acribis nació en el año 2001 como una empresa proveedora de instrumentos de medición, principalmente en su momento temperatura y humedad, como variables críticas para distintos procesos. Había sido en ese momento muy enfocada a la industria farmacéutica, luego se fue expandiendo hacia otras industrias. Ya en el año 2006, y básicamente por requerimientos y consultas de nuestros mismos clientes, empezamos a armar nuestro propio laboratorio de calibraciones, también en esas dos magnitudes, en temperatura y humedad. En 2009 comenzamos a armar el sistema de calidad, un primer sistema de calidad que cumpliera con la 17025 y también con requerimientos de la GMP, debido a que, como un poco mencioné antes, nuestros clientes en gran parte pertenecían a la industria farmacéutica. En 2016 comenzamos a armar el proyecto de incorporarnos a la red INTISAC, a darle más forma al sistema de calidad. Y en 2017, en abril de 2017, fuimos incorporados a la red como laboratorio número 61. Bueno, yo además de ser socio de la empresa, también siempre estuve como director técnico suplente del laboratorio para estas dos magnitudes. El laboratorio se va ampliando año a año. Tratamos de que sea semestre a semestre, excepto este año que todo está como en un estado de stand-by. Veremos qué es lo que sucede. Para incorporar nuevas magnitudes fue incorporado balanzas el año pasado y bueno, y la idea es ya estamos armados como para cuando esto se destrabe un poco, seguir incorporando nuevas magnitudes. Desde el área de calificaciones y validaciones, dentro del alcance INTISAC, tenemos los mapeos térmicos y las calificaciones de packaging. Después de 3 años de obra, Acribis en diciembre del 2019 se mudó a un nuevo edificio con un nuevo laboratorio. Ahí vemos algunas de las imágenes. Un salto muy grande en dimensión y eso nos permitió también ampliar el equipo de trabajo y darle forma a un proyecto también con el que veníamos trabajando y pensando, que era incorporar el área específica de calificaciones y validaciones. Ahí es donde ya ingresa a trabajar con nosotros Sonia Rodríguez, que es la disertante del webinario de hoy. Sonia trabajó 15 años en la industria farmacéutica, tiene experiencia en el ejercicio de buenas prácticas de calidad y documentación, experiencia en calificación de equipos de despirogenado, esterilización y equipos para procesamiento aséptico en general. Además también tiene amplia experiencia en el abordaje y elaboración de análisis de riesgo. Bueno, acá tienen una idea de un poco lo que ofrecemos en Acribis y Acrimet. Tenemos la línea de lo que es instrumentación, la de calificaciones que estuvieron viendo un poco durante la introducción, los distintos servicios que podemos ofrecer y los servicios de calibración. Bueno, espero que disfruten y aprovechen
el webinario del día de hoy, y lo que les pido nuevamente es silencien los micrófonos, anulen por favor las cámaras, las preguntas solamente háganlas mediante el chat no va a estar funcionando, no vamos a responderlo online, la idea es que aprovechen el webinario, y al final de la charla se van a hacer preguntas que se hayan hecho durante el webinario a través del chat, ¿sí? Entonces pueden ir haciéndolas, que nosotros vamos a ir tomando esas preguntas y al final se las vamos a transmitir a Sonia para que las pueda contestar. Entonces nos volvemos a encontrar sobre el final de la charla. Gracias, que lo disfruten. Perfecto, bueno, vamos a retomar desde el inicio del seminario. Les comentaba que como todos los temas en validaciones en general son temas amplios, nosotros lo que tratamos de dar en la horita en la que compartimos es una visión general de conceptos teóricos, ¿sí? Y un poco compartir la experiencia de la práctica de calificación de estos procesos. Por lo cual vamos a hablar específicamente hoy de despirogenado y las tecnologías que se usan para eso. A modo de introducción, entonces, lo primero que tendríamos que empezar a hacer es definir, digamos, qué es un proceso de despirogenado, y es un proceso que tiene como objetivo la destrucción y remoción de pirógenos o piretógenos. Ahora, ¿qué son estos piretógenos? Básicamente son restos de bacteria presentes en la superficie de vidrio o material de envases o utensilios que necesitamos usar en la producción farmacéutica o alimentaria, por ejemplo. ¿Sí? Y estos piretógenos son producto de la destrucción mecánica de una porción específica de los microorganismos, que ya lo vamos a ver más adelante, que suele suceder en pasos previos de limpieza, ¿sí? En el procesamiento previo de ese material se suelen generar estos pirógenos o piretógenos. En la industria farmacéutica, especialmente los procesos de despirogenado, se emplean mayoritariamente para el tratamiento de envases, ¿sí? Sean frascos o viales, que ingresan de un área que, digamos, de una clasificación a otra área de mayor clasificación, o de mayor limpieza, se dice, en procesos como llenado aséptico de líquidos o polvos estériles o líquidos liofilizados. Por suerte existe un reporte con una base científica específica para este tema, que es el proceso de despirogenado, emitido por PDA, que es el reporte técnico número 3, que fue actualizado y revisado en el año 2013, es bastante reciente, ¿sí? Y este seminario un poco lo que quiere transmitir es parte del contenido técnico de ese reporte, sumándole, como les decía, la experiencia práctica, ¿sí? Bueno, el seminario, como algunos habrán ya podido ver más o menos cómo estaba dividido, va a estar referido en 4 etapas. La primera va a ser la definición, ¿sí? Conocer un poco a qué llamamos despirogenado según USP y PDA, cuál es el agente que actúa, de nuevo, definir un poquito más específicamente, digamos, el proceso de despirogenado, pero en función de qué es lo que quiero lograr. La eliminación de los pirógenos, bueno, pero ¿qué es un pirógeno, sí? Luego vamos a abordar todo lo que es conceptos microbiológicos, concepto de letalidad, el cálculo del F sub H, y los sistemas biológicos con los que después vamos a avanzar en el proceso de calificación del despirogenado. ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? ¿Sí? Y cómo se analizan. Luego avanzamos en la tecnología. Ya teniendo un poquito la parte conceptual conversada, vamos a ver cómo llevamos adelante estos procesos de despirogenado, digamos, cuáles son los equipos que se usan en la industria, ¿sí? Cuáles son los principios de funcionamiento de estos equipos y sus diferencias. Y por último, teniendo todo lo anterior, pasamos directamente a la práctica de la calificación térmica de estos procesos en sus 2 variantes, ¿sí? Que son los equipos dinámicos y los equipos estáticos. Para cerrar, como siempre, bibliografía de consulta y el espacio de preguntas que comentaba Viviana en un principio.
Bueno, entonces, comencemos definiendo despirogenado, ¿sí? Tenemos algunas definiciones de USP y la definición del reporte técnico de PDA. En el capítulo 1228, la USP indica que el término de despirogenización se refiere a la destrucción o eliminación de endotoxinas bacterianas. ¿Sí? Los pirógenos son, de nuevo, dependiendo de los procesos, estructuras que se generan dentro del proceso farmacéutico, ¿sí? Por la eliminación de las bacterias en las etapas anteriores, y son cuantificables. La cantidad de pirógeno existen análisis mediante los cuales se los puede cuantificar. Por otro lado, otro capítulo de USP, el 1221.8, indica que los procesos de despirogenado operan típicamente en un rango de temperaturas desde aproximadamente 170 hasta casi los 400 grados. Acá ya nos sitúa un poco en pensar cómo es, ¿sí? Y en qué tipo de equipos lo llevan adelante, ¿sí? Porque vieron que hay una amplitud térmica importante y tiene que ver con eso, con la tecnología en la cual se aplica el proceso, ¿sí? Por otro lado, la PDA lo define como la destrucción y o remoción de endotoxinas bacterianas. Es un proceso que demuestra una reducción de endotoxina en un 99,9%, o bien, que esto es un término importante, una reducción de 3 logaritmos en su concentración inicial. Esto ya nos está queriendo decir que hay una cuantificación inicial de las endotoxinas para después poder tener una cuantificación final y ver una eficiencia. Y acá ya estamos entrando un poquito en el concepto de calificación. Bueno, pero, ok, ya sabemos qué es el despirogenado. Ahora, ¿cómo sucede? ¿Sí? ¿Cuál es el agente que actúa en el despirogenado? Para entender cualquier proceso, en principio es sumamente importante saber cómo funciona, ¿sí? Para ello debemos conocer cuál es el agente que nos permite eliminar los restos de bacterias indeseados en los materiales productivos. Nuevamente, para aquellos por ahí que pudieron compartir conmigo los seminarios de esterilización, nuevamente tenemos como actor principal al calor, pero en este caso es otro tipo de calor. A diferencia de la esterilización en autoclave, ¿sí? Que se hace a través de calor húmedo, acá se usa calor seco como agente digamos, de eliminación microbiana, ¿no? Y esto tiene ventajas y desventajas. Si lo comparamos con el calor húmedo, parecería que tiene más desventajas que ventajas. Pero todo depende de qué es lo que se quiera lograr, ¿sí? Y a eso vamos a ir ahora con una pregunta interesante que les voy a dejar para ver si la pueden ir contestando solos y después la conversamos al final. El calor seco tiene menor capacidad de transferencia calórica, ¿sí? Se usa, digamos, se logra, la eficiencia de transferencia se logra a temperaturas más altas, por eso nos estamos situando en temperaturas de 170 a 400 grados, pero permite que además de la pérdida de la viabilidad de los microorganismos que queremos eliminar, haya una destrucción de las macromoléculas que nos constituyen, que tienen una repercusión en nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora a continuación. Estas macromoléculas esencialmente son lo que se llama LPS, que es un lipopolisacárido, ¿sí? Y es el target de lo que el proceso de despirogenado va a lograr, su eliminación. La acción básicamente es un proceso de convección físico que permite el intercambio calórico entre
un aire caliente que se encierra dentro de una cámara o pasa a través de un túnel, ¿sí? Lo vamos a ver ahora más en detalle, y el material expuesto, que suele ser en general material de vidrio. Esto no quiere decir que sea lo único, pero frecuentemente es para tratamiento de frascos o viales. Entonces, yo les mencioné una macromolécula que se llama lipopolisacárido o LPS. Un pirógeno es cualquier agente productor de fiebre. Fíjense la etimología de la palabra, ¿sí? Piro viene de fuego y geno de producir. Es decir, son sustancias que actúan en los centros de termorregulación del hipotálamo nuestro, ¿sí? Produciendo un aumento de temperatura, en respuesta a, digamos, una acción del sistema inmunológico nuestro. Se conocen por ser moléculas de alto peso molecular y de naturaleza polimérica, ¿sí? Y acá tenemos una imagen general de la estructura completa de lo que es un lipopolisacárido. Ahora, tienen una particularidad, y es que se encuentran únicamente en un tipo de bacteria, en un grupo de bacterias. Acá podemos ver, por ahí un poquito más en detalle, una pared celular de una bacteria gram negativa. Como ven, hacia el lado, digamos, extracelular, hacia el exterior de la bacteria, se proyectan todos estos lipopolisacáridos, ¿sí? En la membrana externa, que funcionan para nuestro sistema como una molécula de reconocimiento, ¿sí? Son antígenos que generan anticuerpos en su detección. Ahora, una ventaja de la presencia diferencial, digamos, de esta molécula, bueno, acá, perdón, tenemos un poco corrido el esquemita, lo vamos a arreglar ahora para cuando subamos la presentación, pero básicamente concéntrense en la diferencia, ¿sí? Recién nosotros decíamos que esto es una gran negativa. Bueno, hacia el lado derecho tenemos una pared de una bacteria gram positiva, que como verán no tiene presencia de LPS. Entonces, la naturaleza de esta membrana plasmática ya nos permite poder diferenciar un grupo de bacterias de otro grupo de bacterias, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo de bacterias, que son las gram negativas, que tienen los LPS, que forman los piretógenos, tenemos precisamente patógenos, como ser Shigella, Salmonella, Pseudomonas o Escherichia coli. Entonces, para volver al origen de lo que estábamos hablando, ¿sí? El objetivo o el target del proceso de espirogenado es precisamente eliminar estos patógenos de la superficie de los materiales que necesitamos usar en áreas estériles o en procesos que requieren materiales estériles. Ahora, ya introduciéndonos un poquito más en el desarrollo matemático, ¿sí? O lo que se entiende como cálculo de F sub h, ya entendiendo, digamos, cuál es nuestro target de proceso, tal como existe para esterilización, existe para despirogenado, un cálculo que nos permite aproximar a la efectividad de acumulación de calor en los materiales relacionada, ¿sí?, a la pérdida de viabilidad y a la destrucción de las endotoxinas. Entonces, el enfoque del F sub h se utiliza como un medio para comparar los efectos de despirogenización por calor seco producido por procesos que operan a temperaturas variables. Recuerdan que habíamos definido inicialmente que los procesos de despirogenado pueden iniciar desde los 170 grados, con lo cual hasta 400 tenemos bastante variabilidad de temperatura. Y este modelo matemático nos permite poder comparar la efectividad
en cuanto a la letalidad microbiológica de procesos de espirogenado que pueden variar desde los 200 a los 300, 400 grados. Las matemáticas básicas se pueden usar para calcular el efecto de espirogenización producidos a temperaturas diferentes a 250. ¿Por qué van a empezar a ver que los 250 suele ser una temperatura de referencia? Porque es una temperatura a la cual, en lo que vamos a definir más adelante como sistema estático, que es una estufa, ¿sí?, se suelen alcanzar efectividades de espirogenado en tiempos relativamente efectivos, en tiempos de proceso, hablando, ¿no? En tiempos de proceso eficientes. Entonces, decíamos que mediante el cálculo del F sub H, que es básicamente el calor acumulado, ¿sí?, se pueden comparar procesos a diferentes temperaturas, con una equivalencia lógica, usando una temperatura de referencia de 250 grados y un valor de Z tabulado en función del microorganismo. Esto funciona igual que para esterilización, ¿sí? Dependiendo del microorganismo que yo utilice, voy a tener una curva de letalidad que responde a ese microorganismo. Por ende, voy a tener un valor de Z, que será la cantidad de grados a la que esa curva aumente o disminuya, ¿sí?, que va a estar tabulado. Generalmente, y esto se los digo desde la experiencia de la práctica, lo que podemos encontrar en el mercado y lo que se usa estándar como microorganismo es Escherichia coli, con lo cual el Z que solemos manejar todos suele ser el mismo, ¿sí? Entonces, como estándar, para hablar de un proceso de espirogenado, para hacer un cálculo de F sub H, tenemos un Z de 20 y una temperatura base de 250. Como ven ahí que se describe el cálculo, T es el tiempo en minutos en el cual el producto está expuesto a esa temperatura, sería la meseta térmica. T es nuestra temperatura de espirogenado, que podría ser 250 o no, según el proceso que tengamos diseñado. Y Z es una constante, que puede ser un valor como el que indica acá, ¿sí?, por bibliografía, o otro valor como el que les mencioné. De nuevo, al momento de armar el cálculo, hay que ir a la tabla y buscar el microorganismo de referencia. De todas formas, en la práctica, esto suele venir en el certificado de la endotoxina que uno adquiere, a menos que uno opte por generar la endotoxina en su propio laboratorio, ¿sí? Bien, ya las nombramos. Básicamente, ¿qué son las endotoxinas bacterianas? Ya abordando desde el punto de vista de la calificación del proceso, ¿sí? Sabemos que es un pirógeno o un piretógeno, sabemos de dónde viene, que es una porción de membrana plasmática de una célula gram negativa, sabemos que está constituido principalmente por lo que se llama LPS, ¿sí? Y sabemos que a temperatura ya de esterilización, por ejemplo, los microorganismos pierden la viabilidad. Ahora, nos falta un poco más de calor para eliminar totalmente el rastro de ese microorganismo y que su resto no ingrese a nuestros organismos y genere una respuesta inmunológica. Entonces, los bioindicadores básicamente son viales fabricados con resto de endotoxina adherida al vidrio, ¿sí?, en una concentración conocida que no puede ser menor a a 1000, en realidad 1000 UE se denominan, que son unidades estándares. La cepa de referencia es una TCC, y como les decía, suele ser Escherichia coli. Esto se vende ya armado, o sea, los test, tanto así como los bioindicadores para autoclaves, se venden los bioindicadores para endotoxinas, ¿sí? Pero también se puede generar en el laboratorio. Lo importante acá es contar
con la concentración de endotoxina mínima necesaria para poder desafiar, de modo tal que durante, digamos, el desafío se puede probar que la concentración inicial y la final permite una reducción al menos de 3 logaritmos, ¿sí? O, como definía PDA, del 99,9% de endotoxina. Una vez adquirido el kit, más adelante vamos a ver cómo se utiliza en la práctica, ¿no? Pero bueno, yo adquiero el kit, tengo mi unidad de endotoxina, con una concentración conocida, con un certificado de referencia, con una vigencia. Es muy importante ver el tema del vencimiento y la conservación de las endotoxinas, porque si las endotoxinas, como los bioindicadores clásicos de autoclave, no se conservan bajo ciertas condiciones, luego el ensayo puede dar un falso positivo o un falso negativo, ¿sí? Digamos, le perdemos trazabilidad realmente al resultado que podemos llegar a obtener. Entonces, una vez que yo tengo mi endotoxina, la usé para desafiar a un ciclo, ¿sí? La retiro del equipo, la retiro del proceso de espirogenado y la voy a analizar en laboratorio. Hay dos técnicas. Dependiendo de los procedimientos internos y los equipos con los que contemos en nuestro área de laboratorio, se puede cuantificar la cantidad de endotoxina en cada vial, ¿sí? Incluyendo un blanco, que obviamente el blanco sería un vial que no fue procesado en el proceso de espirogenado, ¿sí? Bueno, como todo blanco, para ver que la viabilidad inicial de las endotoxinas era correcta. Puedo procesar, entonces puedo analizar, puedo ver ese resultado por dos técnicas, gel clot o turbidimetría. Cualquiera de las dos es válida. Lo importante es, primero, contar con el equipamiento necesario y tenerlo obviamente procedimentado y con la técnica validada, ¿no? Pero bueno, entonces, repasando, esta es mi manera de, a nivel microbiológico, poder tener una referencia de mi desempeño de proceso. Entonces, sabiendo más o menos, teniendo los conceptos de espirogenado, habiendo hablado un poquito de la parte microbiológica, del aspecto microbiológico, y sabiendo más o menos hasta cómo se puede medir ese aspecto, pasamos a la parte tecnológica del proceso. Es decir, yo ya sé que es el despirogenado, sé para qué lo necesito, pero ¿cómo lo puedo llevar adelante? ¿Cuál es la tecnología que a mí me permite generar un proceso de despirogenado en mis instalaciones? Bueno, actualmente existen dos tipos de equipos. Uno son las estufas, ¿sí? O despirogenado en sistemas estáticos, y el otro son los túneles o despirogenados en sistemas dinámicos. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno y ver las diferencias, ¿sí? El funcionamiento, o sea, la base del funcionamiento para ambos equipos es el mismo, pero el diseño hace que el proceso sea estático o dinámico, y eso trae algunas diferencias, tanto en el desempeño como a la hora de ir a calificarlo. Una estufa permite una capacidad de carga determinada, ¿sí? Acá tienen en la imagen una estufa industrial que, como ven, digamos, tranquilamente puede entrar una persona adentro de una estufa que se use para lotes productivos de llenado aséptico, por ejemplo, ¿sí? En estas estufas se pueden introducir viales, frascos, y según el tamaño del formato,
la carga tendrá su capacidad máxima, que eso es un tema, digamos, va a ser un dato importante a tener más adelante en cuenta cuando querramos calificar. ¿Sí? Entonces, tenemos una cantidad limitada en una estufa, una capacidad de cámara, en un proceso estático, en un tiempo de exposición determinado, en donde transcurrirá la meseta térmica, con ciertos parámetros críticos a controlar. Antes de ahondar en esto, me gustaría que veamos cómo es una estufa por dentro, ¿sí? Es un equipo bastante simple. Tiene un ingreso de aire exterior que va a pasar a través de un filtro HEPA, ¿sí? Porque piensen, analicemos lo siguiente. Dentro de este equipo va a haber frascos o viales abiertos que van a estar esperando terminar el proceso de espirogenado para pasar a un proceso de llenado, ¿sí? Entonces, el aire con el cual, digamos, yo tengo que generar ese calor seco, que va a ser el agente físico de acción, de eliminación microbiana, ese aire tiene que ser un aire limpio, por lo cual necesito filtrar ese aire por un filtro HEPA inicialmente. Pero además necesito forzar ese aire a que circule continuamente dentro de la cámara, porque si no lo que me va a pasar es que como todo aire caliente que se va a calentar circulando a través de un paquete de resistencias, ¿sí? Va a tender a ir hacia arriba. Con lo que obviamente voy a tener problemas porque el desempeño del equipo no va a ser homogéneo. Entonces, ¿sí? Voy a tener zonas calientes y zonas frías. Y es precisamente lo que no tiene que suceder en un equipo de este estilo. Yo necesito poder desempeñar, digamos, mi acción de eliminación microbiana por igual, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, en todo el volumen de la cámara. Entonces, como componentes, de nuevo, el filtro, el ingreso de aire, las resistencias que calientan ese aire, ¿sí? Y un sistema que fuerce a la circulación interior. Variantes, hay un montón de variantes, dependiendo del volumen de la cámara, pero esos son los componentes mínimos de una estufa. Después, bueno, obviamente tenemos un PLC y una programación en donde vamos a setear temperatura, tiempo, temperatura de corte, digamos, también estos equipos van a tener un set point de subtemperatura y de sobretemperatura, porque al trabajar con temperaturas elevadas es un riesgo también que esa temperatura no tenga un límite de corte. ¿Sí? Es un riesgo hasta para el equipo mismo, porque puede sobrecalentar. Entonces, teniendo un poquito más claro el diseño de una estufa, volvemos a los parámetros de control, ¿sí? ¿Qué vamos a controlar en un equipo de este estilo? Bueno, la integridad del filtro HEPA. Sabemos que los filtros HEPA, por normativa ISO 14644, se tienen que controlar cada 6 meses, en cuanto a su integridad, ¿sí? Porque lo que yo estoy tratando de evitar es que me entren dentro de la cámara del equipo, o donde sea que yo tenga un filtro HEPA, como barrera que entre algo externo, que no debería pasar. Entonces, si mi filtro no está íntegro, ya no estaría cumpliendo su función. Obviamente los parámetros críticos, que son la temperatura de seteo y el tiempo de meseta térmica, temperatura y tiempo van a ser la conjunción de la acumulación de calor, o ese F sub H que yo necesito entregar a la carga. En este caso, como es un equipo, un sistema estático, va a tener una capacidad máxima de carga, que eso va a estar dado por el formato, ¿sí? A medida que yo pongo frascos más chicos, tendrá más cantidad de unidades de frascos que yo pueda cargar o procesar en un solo ciclo, y a medida que los frascos sean más grandes, serán menos unidades. Luego vamos a ver esto no tanto como unidades, sino como masa de vidrio, para lo que posteriormente va a ser un análisis de riesgo de selección de por caso. Pero en cuanto a capacidad, va a estar determinada por el formato.
homogeneidad térmica, estos equipos, y esto es importante la diferencia porque es conceptual, a diferencia de un túnel, una cámara lleva cámara vacía. Es decir, se puede medir la distribución de homogeneidad térmica sin carga. Y es información importante y de hecho es obligatoria. La PDA, dentro de todos los lineamientos para despirogenado que arroja en estufas, indica la distribución térmica en cámara vacía. El cálculo de F sub H, obviamente ya cuando estamos hablando de cámara con carga, ¿sí? Y el desafío complementario a toda la parte térmica o física, que es el desafío con bioindicadores, también en cámara con carga. Todas estas cuestiones son las cuestiones que se ven y se controlan en una estufa de despirogenado. Para ir redondeando, digamos, un poco el proceso, tenemos un gráfico de cómo se comporta habitualmente un proceso de despirogenado dentro de una estufa. Fíjense que hay una rampa de calentamiento, un tiempo de exposición y una rampa de enfriamiento. Es parecido, muy parecido, similar a lo que pasa dentro de un autoclave, solo que a otros tiempos y a otras temperaturas, ¿sí? Pero básicamente el proceso en sí sucede en el tiempo de exposición, que es donde yo entrego ese calor o acumulo calor en el material, lo cual me genera la eliminación de estos restos de bacterias. Como contracara a esto tenemos los sistemas de despirogenado dinámicos llamados, digamos, llamados no, que se realizan a través de túneles o hornos, ¿sí? Un túnel es un sistema continuo que permite una capacidad de carga ilimitada, primera diferencia con la estufa. Uno está cargando continuamente el túnel con viales o frascos, ¿sí? Y los frascos están circulando de forma dinámica dentro de... Vamos a ver cómo es un túnel, ¿sí? El principio de funcionamiento es el mismo. Vamos a calentar mediante resistencias, vamos a inyectar aire, va a haber unos filtros HEPA y va a haber unos forzadores de aire. Pero a diferencia de una estufa, que la cámara funciona como una caja estanca durante el proceso, el túnel no. El túnel tiene una cinta, la cual se carga con los viales o frascos, ¿sí? Y van pasando por diferentes sectores del túnel. Hay un sector que es al inicio de la carga de estos viales, hay un sector de precalentamiento que va a estar a temperatura ambiente, un poco más elevado, donde el operador, desde un lado menos limpio, digamos, dígase un área C, va a estar lavando los viales o los frascos y cargándolos en la cinta. Esta cinta, que tiene un motor asociado y una velocidad determinada, y esto es muy importante porque la velocidad de la cinta es clave en los procesos de despirogenado en túneles, va a estar ingresando continuamente adentro del túnel y saliendo, ¿sí? Ingresa y sale. En ese ingreso va a hacer que estos viales que yo estoy cargando desde la parte de precalentamiento empiecen a ingresar a la zona caliente o la zona de despirogenado, que es básicamente donde va a suceder la meseta térmica. Y luego van a terminar saliendo en cuestión de minutos por la zona de enfriamiento. Y esta zona de enfriamiento va a ser un área mucho más limpia que la zona donde yo cargué, ¿sí? Porque también imaginémonos que a diferencia de una estufa, y esta es, digamos, la segunda gran diferencia, al ser un proceso dinámico, yo voy a colocar los frascos directamente sobre la cinta, boca arriba, para que obviamente el ingreso del aire caliente entre directo al frasco en la zona de despirogenado, en la zona de calentamiento.
Y esto así ya va a salir por otra cinta que va a ir seguramente a un proceso de llenado séptico, a otra máquina, ¿sí? Sin intervención del operador. Estos frascos van a estar expuestos y sueltos. Entonces, la transferencia de calor es inmediata del túnel al recipiente de vidrio. En cambio, en una estufa, la transferencia de calor tiene un intermediario que va a ser un cassette o un recipiente metálico cribado donde se van a contener los frascos. Y esto nos da la primera noción de por qué, digamos, el diseño de cada equipo obliga a que el diseño del ciclo sea diferente. ¿Sí? Pensemos que, por ejemplo, en una estufa yo tengo un ciclo diseñado a 250 grados de base y unos 30 a 60 minutos de procesamiento. En cambio, en un túnel yo tengo un ciclo diseñado a más de 300 grados, pueden ser 310, 330, que sucede en pocos minutos, de unos 7 a unos 14 minutos, que es el tiempo en el que un frasco recorre toda la cinta de un extremo al otro, ¿sí? Pensemos que ese shock térmico y esa diferencia de grados que hay entre un proceso y el otro me permite a mí acortar los tiempos. Entonces, ¿es mejor o peor una estufa o un túnel? No. El proceso es el mismo y de hecho la calificación puede demostrar eso. Lo que permite es conectar, digamos, procesos, conectar áreas, conectar sistemas según como yo haya diseñado el proceso en sí. Si yo quiero algo dinámico, algo que llene tanta cantidad de unidades por hora, lo abastezco o con una estufa o con un túnel, pero el proceso de espirogenado básicamente es el mismo. Y si la calificación lo demuestra, debería desempeñarse igual. Al final el resultado sería no tener presencia de endotoxinas en el producto, ¿sí? Entonces, para cerrar tema túnel y ver un poquito qué es lo que uno va a analizar, coincidimos con hacer la integridad de los filtros, porque cumplen la misma función. Hay una temperatura de seteo, hay una velocidad de transporte que es diferente a estufas, que digamos, ese parámetro en estufas no existe, y acá es sumamente importante, y es importante que se registre al momento de calificar, porque no es lo mismo que vaya más lento o más rápido. Piensen que va a cambiar la cantidad de tiempo que yo estoy exponiendo en la zona de meseta térmica los viales, ¿sí? Entonces la velocidad de la cinta al momento de calificar es fundamental, y es fundamental luego mantenerla funcionando de igual manera. El nivel de apertura de ventilación es importante porque la cantidad de aire también va a ayudar a esa acumulación de calor y a esa transferencia, ya que es un sistema dinámico. La transferencia de aire es inmediata, la transferencia de calor es inmediata a través del aire, ¿sí? Y si yo califico con determinada cantidad de aire, atravesando los frascos, y luego lo modifico, entonces también modifico la condición de equipo calificado o proceso calificado. Bueno, el tiempo efectivo de tratamiento térmico va a estar dado por todo lo anterior, ¿sí? Velocidad de la cinta, temperatura de seteo. En el análisis de la carga voy a ir a analizar, digamos, las endotoxinas con su desafío microbiológico, tal como lo hago en estufa, y también voy a determinar matemáticamente la letalidad mediante el cálculo de calor acumulado, que es el FSUH. Pero a diferencia de la estufa, acá hay otro punto importante, voy a controlar la temperatura de salida de los envases, ¿sí? Estamos al final, en la etapa de enfriamiento. Recordamos que este equipo permite conectar dos áreas de limpieza diferentes. Entonces, en el área de enfriamiento yo voy a tener, en el área de espirogenado voy a tener unos 300 grados, y en el área de enfriamiento yo debería tener muchísimo menos
unos 60, 50 o menos, por dos razones. Primero, porque ese frasco sigue camino hacia otro proceso. Y segundo, porque esa temperatura que sale del túnel puede estar influyendo en la temperatura ambiental del área, lo cual no es beneficioso porque a mayor temperatura, mayor proliferación de microorganismos en el área, ¿sí? O sea que en calificación de túneles, una de las cosas que se ve adicional a lo que es calificar una estufa en túnel es ver la temperatura a la que salen los frascos. Tema presiones diferenciales, yo les nombré ya en túneles la influencia del aire. Bueno, de nuevo, recuerden que estamos conectando dos áreas de diferente grado de limpieza. Entonces, para este tipo de procesos y para cualquier conexión entre áreas de diferente grado de limpieza, tiene que haber un diferencial de presión, ¿sí? Que en este caso va a estar dado por el diseño del túnel, porque el túnel va a tener en cada una de sus etapas, como se ve en el esquema, un inyector de aire con un filtro HEPA, que tiene que, en balance general, mantener la presión diferencial de modo tal que salga aire del área más limpia al área más sucia, y no al revés, porque si es al revés, los frascos están expuestos y se contaminarían durante el proceso, ¿sí? Si el equipo funciona bien, no vamos a tener endotoxinas positivas, no vamos a tener un LAL positivo en producto, pero sí podemos llegar a tener partículas extrañas en producto que no sean, digamos, microorganismos viables, pero que finalmente sean contaminantes por igual. Entonces, como pueden ver a la derecha, el gráfico del comportamiento de un túnel no tiene tan marcadas las rampas, ¿sí? Porque de nuevo, es dinámico y es en función de temperaturas más altas en tiempos más cortos. Pero el objetivo y la funcionalidad es exactamente la misma. Bueno, como vimos, los parámetros críticos de control entre ambas tecnologías son similares, salvo en túneles que tienen, por su diseño, algunas cuestiones accesorias, ¿sí? Yo lo que les quería compartir en esta diapositiva principalmente es la idea de un ciclo, un perfil homogéneo estable y un perfil homogéneo inestable. En el primer caso, que es el caso que tienen a su izquierda, es un perfil que cumple en la integridad de sus puntos medidos. Piensen que cada línea, cada color es el comportamiento de un termopar dentro del equipo durante un proceso de meseta térmica, ¿sí? Con su rampa, digamos, de calentamiento, en donde la temperatura empieza a subir hasta el set point y luego se mantiene en la meseta térmica para, una vez contado el tiempo necesario, empezar a descender. Eso para ambos gráficos. Pero en un caso tenemos un equipo que responde homogéneamente, es decir, todos sus puntos dentro de la cámara cumplen la misma curva o la misma rampa, mejor dicho, de calentamiento en el mismo tiempo y alcanzan prácticamente las mismas temperaturas. Puede haber hasta 1 grado de diferencia, no es mucho. Y en el otro caso, se ve que algunos termopares o algunas posiciones dentro de la cámara están iniciando meseta térmica muy por debajo de lo que se esperaría en cuanto a temperatura. Mantienen el tiempo, ¿sí? Pero no llegan a la temperatura deseada. Y en otros casos, dentro de la misma cámara, en el mismo ciclo, durante la misma meseta térmica, tenemos posiciones que lo alcanzan o hasta lo sobrepasan también. Con lo cual hay un tema de acumulación de calor, ¿sí? De distribución de ese aire caliente dentro de esa cámara, que no es homogéneo. En estos casos podemos estar viendo una falla en el sistema de circulación o un problema en una resistencia, digamos. Lo importante acá es tener el concepto de cuál es un gráfico de ciclo homogéneo estándar,
y qué información podemos llegar a sacar de un gráfico que en principio no lo es y vemos como un comportamiento errático o muy diferente entre las mismas posiciones dentro de la cámara en el mismo ciclo. Nos puede estar hablando de problemas de desempeño del equipo, ¿sí? Obviamente, uno después analiza con los datos, viendo la localización de las posiciones y en función siempre del diseño del equipo. No todos los equipos tienen exactamente las resistencias en el mismo lado, funcionan con el mismo tipo de circulación de aire o demás. Ya pasando a lo que es la calificación térmica en sí, la vamos a abordar en dos etapas, ¿sí? Uno es la calificación térmica en cámara vacía, que vamos a ver que no aplica a todo, y la segunda es la calificación térmica en cámara con carga, que sí aplica a todo. Y esto, como les había comentado, en función de el desempeño de cada equipo, o mejor dicho, el diseño de cada equipo, es conceptual, ¿sí? Si yo voy a hacer una cámara vacía en un túnel, hay algo que no estoy entendiendo de cómo funciona. Entonces, acá lo importante es que la cámara vacía, digamos, el objetivo es demostrar la capacidad del diseño de la estufa, en este caso porque aplica solo a estufas, para mantener ese aire circulando de manera homogénea por toda la cámara durante el tiempo que yo le indico, ¿sí? Que sería el tiempo meseta térmica. Se aplica, o mejor dicho, se ejecuta obviamente con equipos de calificación térmica, con validador de proceso, con de unas 10 a 12 termocuplas. Esto no está especificado textualmente, ¿sí? Pero si nosotros tomamos como referencia las normativas de autoclave, allí lo que sugieren o recomiendan es una distribución de las termocuplas no menor a 10 en cantidad, para poder ir cubriendo en cada piso, ¿sí? del equipo donde sucede el proceso, los laterales y eventualmente en algún sector el centro, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos replicar esto mismo, dado que funciona muy bien para autoclave, en una estufa de espirogenado, no deberíamos estar usando menos de 10 a 12 termocuplas por cada corrida de calificación, ¿sí? La calificación se hace distribuyendo las termocuplas de forma equidistante. Es muy importante, y esto está textual en la PDA, que el punto de medición de la termocupla no tiene que entrar en contacto con la superficie metálica interior de la cámara, ¿sí? Porque obviamente esto podría generar mediciones erráticas de temperatura. Entonces es muy importante que al momento de generar esa distribución, al momento de colocar las ondas, podamos registrar, y siempre que con evidencia fotográfica mejor, que las termocuplas en su extremo han quedado libres para medir, ¿sí? Porque básicamente necesitan medir el aire caliente que hay dentro de la cámara. Este tipo de calificaciones requiere construcción de diagramas en detalle. Yo necesito, preferentemente en 3 dimensiones, entender dónde coloqué cada termocupla, porque luego con esta información, con el dato de cada una de estas termocuplas, voy a trazar una especie de mapa térmico, ¿sí? Donde voy a ver si hay algún punto en el que el aire le cueste más circular, y entonces me va a dar más frío que el resto, y entonces debería por ahí poner a partir de ese momento y en adelante debería poner mi sensor de control en esa zona, para asegurarme que si ahí se cumple el proceso de despirogenado bien, en todo el resto del área de trabajo también se va a cumplir, ¿sí? Y como criterio de aceptación, vamos a tener que por cada posición que yo monitoreé, de estas 10 o 12,
cada termopar no va a poder variar en más o menos 10 grados con respecto a lo que va a ser la temperatura gran media. Mi temperatura gran media, ¿cuál va a ser? El promedio de los promedios obtenidos, ¿sí? Yo voy a tener las 12 termocuplas con una máxima, un mínimo y un promedio de temperatura. Ese promedio de los promedios va a ser lo que yo llame mi gran media, mi temperatura gran media. Y esa temperatura gran media es un dato interesante para corroborar después contra cada una de las posiciones y contra la temperatura de seteo al mismo tiempo, ¿sí? De hecho, es parte del criterio de aceptación para una cámara vacía, porque me va a terminar hablando de cómo es la homogeneidad en general de cada posición y de la cámara en general, de la cámara íntegra. ¿Sí? Entonces, mi criterio de aceptación en cámara vacía para cada termopar va a ser ese. No debe variar cada termopar en más o menos 10 con respecto a la temperatura gran media obtenida. A su vez, la temperatura gran media no va a poder variar en más o menos 15 con respecto a la temperatura de seteo. Mi temperatura de seteo puede ser 250. ¿Sí? Y el delta T entre el punto que yo determine que acumuló más calor y el punto que yo determine que acumuló menos calor, es decir, el punto caliente y el punto frío, no podrá tener una diferencia mayor a 10 grados. ¿Sí? ¿Para qué? Para yo poder estar asegurándome que la homogeneidad térmica es completa. ¿Sí? Que desde un extremo al otro, desde el punto más caliente al más frío, no va a haber más de 10 grados. Por lo cual, cuando la tenga cargada con carga, la estufa, ¿sí? La cámara, yo ya sé que esperaría que el proceso de despirogenado se cumpla igual en todos los viales, ya sea los cargue arriba, abajo o al medio. ¿Mm? Bueno, muy importante, y esto desde la experiencia, es el registro fotográfico, ¿sí? Y el diagrama, claro, mientras más detalle de posición, de ubicación, de altura tenga el diagrama, mejor va a ser después, o más fácil va a ser, si algo nos da mal, encontrar el porqué. Luego, en cámara con carga, ¿sí? Ya mi objetivo es ver básicamente en función de lo que, digamos, de la carga que yo tengo, cuál es la cantidad de calor o cuál es la resistencia térmica que va a tener esa carga a mi ciclo, ¿sí? Yo puedo tener el mismo ciclo para todos los formatos, pero cada formato puede presentar una resistencia térmica diferente, dependiendo de la masa de vidrio, dependiendo, ven como digamos, en el diagrama se ven como cassette. Bueno, dentro de esos cassettes, en cada estante, tengo los viales o los frascos que voy a procesar. ¿Por qué? Porque esto no pasa por una cinta. Yo necesito de un operador que haga la carga y la descarga, y si yo descargo esos frascos abiertos, inmediatamente en cuanto los descargue, el proceso ya no tiene efecto, porque se va a contaminar. Entonces necesito encerrar, ¿sí? O contener esos frascos para que lleguen despirogenados, intactos, hasta el área donde luego los voy a utilizar para llenar. Entonces, acá está la otra barrera física que yo les comentaba cuando hablábamos de estufa, que es un componente de resistencia térmica que yo tengo dentro de un ciclo de cámara con carga en estos equipos, ¿sí? Que es el cassette, o el magazine, como se le suele decir, que es metálico, básicamente, es una caja metálica con tapa. Entonces, la cámara con carga aplica a ambos equipos, se hace tanto en estufas como en túneles. De hecho, es la única manera de calificar un túnel. El túnel se califica con carga. Uno carga los viales, ¿sí? Distribuye las ondas dentro de estos viales, y a cada distribución, tanto en estufa como en túnel, a cada sonda se le acompaña una endotoxina, ¿sí? Para ver tanto el desempeño físico como el desempeño microbiológico. Pero en el caso del túnel, como es algo dinámico y yo no puedo determinar puntos calientes ni fríos, ni puedo tirar una termocupla arriba de la cinta, ¿sí? No tiene, digamos, no me daría ninguna información importante hacer un ensayo así.
Entonces yo lo que hago es colocar mi termocupla dentro de cada vial, con lo cual no me queda otra que calificar un túnel con carga. El objetivo, bueno, como les decía, es desafiar las condiciones. Te recomiendo siempre desafiar las condiciones, no solo a carga máxima, que siempre es, digamos, la condición que más resistencia térmica a la transferencia de calor va a generar, sino que además, si tenemos variación en los ciclos, usar el tiempo y la temperatura más cortas o más bajas, ¿sí? Porque si yo puedo lograr que en un tiempo corto y una temperatura baja mi ciclo despirogene correctamente, entonces voy a estar seguro que si yo aumento la temperatura o aumento el tiempo de exposición, la efectividad nunca va a ser menor, ¿sí? Entonces son esas pequeñas cuestiones que tengo que tener en cuenta a la hora de empezar a diseñar un ciclo de calificación en cámara con carga. Y de nuevo, al igual que en cámara vacía, requiere el detalle minucioso de la localización de las termocuplas al momento de su posicionamiento. Una recomendación, y esto es algo particular, tanto en cámara vacía como en cámara con carga, la posición de las termocuplas puede ser en forma de cuadrado, ¿sí?, en los vértices, o en forma de triángulo. Y si es en forma de triángulo, será un triángulo invertido entre estantes, ¿sí?, para ir tomando diferentes sectores dentro de ese circuito de circulación de aire. Pero bueno, ya sabemos que entre 10 y 12 sensores son lo que tenemos que distribuir y que la distribución siempre tiene que ser lo más equidistante posible. Para la cámara con carga en una estufa me es un poco más fácil porque al haber hecho ya una cámara sin carga y haber colocado o posicionado sondas, para la cámara con carga lo que voy a tratar de hacer en un principio, si esa distribución en vacío me dio bien, es replicar esa misma posición de sondas, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que son los criterios de aceptación, ya no vamos a ir tanto a la cuestión física, que es la comparación de temperaturas para ver la homogeneidad, sino directamente a la cuestión microbiológica. O sea, por un lado yo voy a calcular para cada termopar como criterio de aceptación el F sub H acumulado, ¿sí?, que generalmente se toma como base a una temperatura de 250 unos 30 minutos, es decir, que si yo voy acumulando un minuto por cada, está bien, dije bien, 1 grado por cada minuto transcurrido, ¿sí? Pensemos que el F sub H es un dato que se obtiene en minutos. Si yo quiero, por ejemplo, un F sub H de 30 minutos, le voy a poner una meseta térmica a mi ciclo, y lo estoy diseñando de 30 minutos. Con lo cual me aseguro que si voy acumulando 1 grado por minuto, que esa es una rampa que también se setea cuando uno programa el equipo inicialmente, ¿sí?, así como puedo setear poner un set point de alarma por subtemperatura. Es decir, que mi equipo, si no llega a tal temperatura, corte, no siga calentando permanentemente. O una alarma por sobretemperatura, es decir, que si yo me fui del set point, por ejemplo, 15 grados, también corte, porque es un riesgo que el equipo llegue a temperaturas que no puede resistir, ¿sí? Mismo para la preservación de la vida útil de los filtros HEPA. No exponerlo a más temperatura de lo que realmente puede aguantar o permanecer íntegra. Entonces, todos estos parámetros yo los puedo ingresar en la programación del equipo cuando lo estoy instalando, y son parte, digamos, de lo que yo debería también verificar cuando estoy haciendo la calificación de instalación y operación de una estufa. Todos estos seteos de corte, las alarmas y demás. Entonces, si yo programo para que el F sub H responda a esta curva, que es 1 grado por minuto, debería esperar como criterio de aceptación mínimo que para 30 minutos de meseta térmica obtenga un F sub H de 30. Generalmente esto sucede y sobrepasa la expectativa, porque el calor se empieza a acumular mucho antes. Si yo estoy a 250 y cuento
30 minutos a 250, el proceso de espirogenado teóricamente es efectivo a partir de los 170, cuando yo ya entré en 170 grados, ¿sí? Cuando mi cámara homogéneamente ya empieza a estar por encima de los 170 grados, empieza a acumular calor en el material. Empieza el proceso de espirogenado, con lo cual el F sub H que yo voy a obtener al final va a sobrepasar mi expectativa de los 30 minutos. Y voy a cumplir ampliamente la expectativa matemática de destrucción microbiológica, ¿sí? Pero con esto no es suficiente, necesito comprobar eso con un sistema biológico real. Entonces, ¿qué hago? Acompaño a cada termopar con una unidad, un vial de endotoxinas, ¿sí? Que después luego analizo en laboratorio y veo concentración inicial versus concentración final, y puedo comprobar si hubo la reducción logarítmica de estos 3 logaritmos que yo espero. Es decir, de 1000 UE a 0, ¿sí? Que es básicamente el ensayo de LAL, es en algunos casos, digamos, al producto final, al producto que se despirogena final, no estamos hablando de calificación, estamos hablando de procesamiento productivo diario. ¿Se le hace LAL? Bueno, el LAL es precisamente el paralelismo de esto. Entonces, para ir finalizando lo que es calificación, dado que en una planta productiva yo puedo llegar a procesar inmensidad de variaciones de frascos, digamos, ¿sí? De formatos de frascos, de inmensidad de productos, me es posible, está permitido, y la PDA lo indica, seleccionar de forma justificada, lógica, razonable y escrita, mediante un análisis de riesgo, un peor caso. ¿A qué me refiero con peor caso? Y bueno, ¿cuál va a ser el ciclo en cuanto a programa y cuál va a ser la carga en cuanto a formato y carga máxima, cantidad de vidrio y demás, que yo voy a seleccionar como representativo de todo lo que proceso por ese equipo? ¿Sí? Acá es importante, primero, conocer bien los productos, tener un listado de todos los productos que pasan por ese túnel o esa estufa. Saber cuáles son las cargas máximas, ¿sí? Cada formato, qué cantidad de unidades me permite a mí tener una cámara llena. Eso es un dato muy importante, porque con eso después voy a ver la cantidad de vidrio que tengo, cuál es la masa a la que le tengo que entregar calor. Y con todas estas cuestiones, ¿sí? Como peso individual del frasco, como lo ven acá en un extracto de un cuadro de parametrización para análisis de riesgo, peso individual del frasco, peso de la carga, diámetro de la boca, es importante porque no es lo mismo la exposición de un frasco, en cuanto al riesgo me refiero, de un frasco con boca chica a un frasco grande que tiene una boca ancha, y la exposición al aire es mucho más riesgosa en cuanto a contaminación, la distribución de la carga en la estufa y el tiempo de proceso, ¿sí? Habíamos dicho que siempre es conveniente, si vamos a calificar las temperaturas más bajas y los tiempos más cortos. Si yo tengo diferenciación en mis ciclos, porque el producto me lo exige, hay productos que son termosensibles y quizás a 300 grados no se pueden, o frascos mismos, la fragilidad del vidrio de los frascos quizás hace que nosotros tengamos que repensar el ciclo y usarlo a temperaturas más bajas de 300 grados o de 250, entonces voy a poner todo eso en mi matriz de riesgo, voy a ponderar con numeración, y al final voy a tener una clasificación que a mí me va a permitir justificar que no voy a calificar con todos los formatos, sino que voy a usar el formato X, ya que ese formato es el más riesgoso y es representativo de toda mi producción. ¿Sí? Una vez ponderado esto, obviamente lo registro mediante alguna de las herramientas de análisis de riesgo, como vimos en el seminario pasado, y lo puedo incluir en mi protocolo de calificación, o bien lo puedo tener como un documento aparte que presente con mi protocolo de calificación para justificar la elección. Entonces, con este peor caso, finalmente voy a ir a la práctica a hacer la cámara cargada y el perfil térmico. Por último, una vez que ya tenemos todo calificado,
todo documentado, nos dio bien, tenemos los resultados, está todo perfecto, yo necesito mantener el estado de calificación vigente. Y eso no lo hago solamente repitiendo de forma anual el ensayo, ¿sí? Sino que lo hago en mi práctica habitual, revisando que ninguno de los equipos o los procesos tenga controles de cambio significativos, es decir, se quemó, lo califiqué una estufa, me dio perfecto, empezamos a usar, es más, determinamos que el punto frío se corrió de un año al otro, entonces evaluamos cuál fue el impacto hacia atrás en los productos que se procesaron, registramos todo, quedó todo divino, pero a la semana se quemaron las resistencias. Puede pasar. De hecho, muchos de los que trabajan en la industria deben estar sabiendo que esto es algo que sucede. Entonces, a fin de verificar si mi estado calificado realmente se perdió, yo registro esto a través de un control de cambio, ¿sí? Porque es una parte fundamental del equipo, la resistencia, es lo que entrega, digamos, calor al aire, y el aire es el calor seco es el agente, con lo cual, si mi cambio impacta en la performance, la calificación se pierde, digamos, debo efectuar un nuevo estadio de calificación, ¿sí? Después del cambio. Entonces, se documenta el control de cambio, se evalúa por todas las partes o los sectores involucrados, y si se define que es un cambio crítico, evidentemente se pierde el estado calificado y se deberá volver a repetir el ensayo. La calibración de la sonda de control. Digamos, yo tengo mis parámetros críticos dentro de un ciclo son tiempo y temperatura. Bueno, el tiempo se mide, la temperatura, perdón, se mide a través de una sonda. Bueno, esta sonda tiene que estar calibrada, tiene que estar dentro de un plan de calibración, y esa calibración obviamente tiene que estar vigente al momento de la calificación. Si no, puedo estar relevando información, ¿sí?, que es incorrecta. Porque si mi equipo me dice que está a 250 y en realidad está a 265, ya vamos a estar fuera de lo que se estipula como criterio de aceptación en una cámara vacía, con lo cual ya mis resultados no me están arrojando información válida, ¿sí? La integridad de los filtros HEPA. Yo necesito que el aire que circule por adentro de la cámara o del túnel sea un aire limpio. Es importantísimo chequear la integridad de estos filtros, según la ISO cada 6 meses, ¿sí? O reduciendo este control, si se quiere, por una política interna de la empresa, a menos de 6 meses. También se puede hacer algo que es, digamos, que tiene que ver con la medición de partículas, principalmente dentro de los túneles, que suelen ser los que más inconvenientes suelen presentar con el tema de la reposición de los filtros HEPA. Los filtros HEPA en túneles son filtros generalmente que tienen una superficie bastante extensa, y la colocación de estos filtros es muy delicada, con lo cual a veces durante la colocación se puede perder la integridad de la superficie de papel, digamos, filtrante. Hay dos cosas que hacer ahí: el control semestral, y se puede hacer un control mensual, trimestral, lo que se decía, mediante un conteo de partículas sobre la zona de despirogenado. Con el equipo, con la filtración de aire prendida, ¿sí?, con el equipo del forzador de aire prendido, la toma de aire prendida, pero sin las resistencias. Eso es posible desacoplar. Y esos controles me permiten a mí tener un seguimiento más exhaustivo, digamos, de la integridad de mi filtro. Siempre pensando que ese aire que pasa por ahí va directo dentro del frasco, ¿sí? Entonces son todos controles adicionales que forman parte del mantenimiento o de la operación lógica de los equipos diaria, ¿sí?, que me permiten a mí mantener mi estado calificado. La velocidad de cinta en la calificación es muy importante, este dato ya lo explicamos. La temperatura de seteo, ¿sí?, si no está exactamente a 250, si está a 245, si está a 260, yo lo debo registrar, y si esto operó bien así, luego lo tengo que mantener.
El nivel de regulación de ingreso de aire, en el caso de, principalmente en el caso del túnel, que es algo que influencia mucho, digamos, ese shock térmico que reciben los frascos, ¿sí? Entonces también es un dato, si eso está regulado de alguna manera, tiene un nivel de apertura de clapetas o algún tipo de escala graduada, yo necesito indicar en mi calificación cuál era el grado de apertura de aire al momento de calificar para luego poder mantener eso mismo, ¿sí? Y importantísimo, y algo a lo que no se le da quizás el seguimiento necesario, a mi entender, es el hallazgo del AL positivo en productos como fuera de especificación en los lotes productivos, ¿sí? Si yo intermitentemente, o peor, de forma continua, empiezo a hallar AL positivo, tengo que ir a ver qué está pasando en la estufa o en el túnel, ¿sí? Porque quizás hay un problema con el cinto HEPA, hay un problema con una resistencia, la cantidad de aire que está fluyendo dentro de la cámara del túnel no es la suficiente, se rompió algún ventilador, digamos, a mí todas estas, digamos, todos estos puntos, todos estos ítems que nosotros ponemos como mantenimiento del estado calificado, son pequeñas ayudas, ¿sí?, para mantener mi proceso de calificación, que si bien es anual, es muy costoso, lleva mucho tiempo, es una inversión de la empresa, y es importante mantenerlo por la vigencia que se le dé, ¿sí? Sean 12 meses, 2 años, 6 meses, cada uno tendrá, digamos, su justificación para darle una vigencia a la calificación, pero todo esto me ayuda a sostener de forma robusta esa calificación vigente. Bueno, para ir cerrando, me gustaría dejarles bibliografía de consulta o de referencia, donde pueden por ahí algunos de los temas indicados ahondar un poquito más, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, hay un capítulo de USP que habla específicamente de endotoxinas. El reporte de PDA, obviamente para quien califica estos equipos, me parece que debe conocerlo, ¿sí? Y obviamente, bueno, lo que es la disposición de ANMAT y otras referencias que hablan de espirogenado y de esterilización en calor seco, que también son de bastante ayuda. Hasta acá daríamos por finalizado el contenido del seminario, con lo cual yo estaría dando paso a poder responder algunas de las consultas que se hayan generado durante la disertación, ¿sí? Y bueno, y ver también con tiempo, en todo caso, otras consultas que quizás en este espacio no se puedan generar. Lo importante que les quiero transmitir es que tenemos mucho conocimiento, ¿sí? Conocemos de diversidad de equipos, en especial en la aplicación en la industria farmacéutica, con lo cual no duden en contactarse con nosotros vía teléfono, vía mail, para generar consultas, no solo de cotizaciones, sino de lo que necesiten al respecto del tema. Estamos abiertos a escucharlos. Bueno, estábamos viendo acá en la organización que, dado que les pedimos nuevamente 1000 disculpas, que empezamos algo más de 20 minutos tarde por el problema de audio que tuvimos y que está pasado, entiendo el tiempo que cada uno ha dispuesto para escuchar el webinario. Nosotros tenemos todas las consultas registradas, eso es algo que nos queda, y les vamos a enviar por mail a cada uno la respuesta, e incluso si hay algunas que nos parezca súper importante y significativa, la vamos a agregar en un slide a la presentación que se hizo, que va a estar subida en la web de Acrimet. Así que pueden escribir en este ratito que queda y que queda abierto el chat las preguntas, que vamos a contestarlas vía email, y como bien dijo Sonia, por supuesto estamos abiertos a la consulta que necesitan,
o repregunta, o si dejaron de preguntar aquí porque no se les ocurrió, pueden hacerlo también después a info@acrimet.com. Les agradecemos muchísimo. Les contamos que el 30 de junio habrá también a las 14 horas un webinario desde la parte de instrumentación de Acribis acerca de la solución CMS de Vaisala, monitoreo en tiempo real con software 21 CFR, y que el 8 de julio, también a las 14 horas, va a haber un webinario desde el área de Acrimet Calibraciones sobre incertidumbre de las mediciones. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, nos seguiremos viendo en los próximos webinarios. Gracias.